En la penumbra de una tarde que prometía ser como cualquier otra, el destino tejió un hilo de inesperada gravedad en mi vida. Tengo 70 años, la edad en la que uno creería que las sorpresas ya han pasado, que la rutina se ha convertido en un remanso de paz. Sin embargo, la vida, con su sabia y a veces cruel ironía, me demostró lo equivocada que estaba. Mi nieta, Lulú, una niña de apenas 5 años, llegó a mi hogar para pasar una noche. Una noche que se transformó en el preludio de un abismo de inquietud. Lo que comenzó como un simple encargo de mi nuera, Ana, pronto se desmoronó en una pesadilla que me obligó a cuestionar la realidad, la confianza y la propia naturaleza humana. Me encuentro aquí, en mi pequeño rincón del mundo, en la vibrante Ciudad de México, compartiendo no solo una historia, sino un fragmento de mi alma, una experiencia que me ha marcado a fuego y que, espero, pueda resonar en cada uno de ustedes. ¿Desde dónde me acompañan en este relato? ¿Desde qué rincón de sus hogares, de sus ciudades, están escuchando mi voz? Saber que hay alguien al otro lado, conectado por estas palabras, me da una fuerza que creía perdida. Mi casa, un refugio de recuerdos en las afueras de esta gran metrópoli, se sentía silenciosa y acogedora esa tarde. El aroma de la comida casera flotaba en el aire, un intento de crear un ambiente familiar y seguro para Lulú. Pero algo en la actitud de Ana esa noche era diferente, una tensión palpable, un nerviosismo que se reflejaba en sus manos apretadas y en su mirada huidiza. Me preguntó, con la voz temblorosa, si me importaba que se quedara Lulú. Una pregunta que ya había respondido afirmativamente innumerables veces. Sus ojos, antes llenos de una dulzura que yo conocía bien, ahora reflejaban una inquietud que no lograba descifrar. Lulú, aferrada a su viejo osito de peluche, su fiel compañero llamado Barnabí, parecía un pequeño pájaro asustado. Sus ropas, arrugadas, delataban un día largo y quizás difícil. Sentí un apretón en el corazón al verla tan pegada a su madre, tan ajena a la alegría despreocupada que solía iluminar su rostro. Ana se despidió con un susurro apenas audible para Lulú, prometiendo volver al día siguiente, pero su mirada fugaz hacia mí, cargada de algo que no podía definir, me dejó con una sensación de presentimiento, como si un viento helado hubiera entrado por la puerta y se hubiera instalado en mi pecho. Al entrar en la casa, intenté disipar la inquietud con la calidez de la rutina. La cena, la rutina de la noche, todo parecía normal en la superficie. Sin embargo, Lulú apenas tocó su comida. Sus ojos, grandes y llenos de una tristeza incomprensible para su edad, estaban perdidos en la nada. Se acurrucó en el sofá, abrazando a Barnabí con fuerza, la televisión encendida pero sin captar su atención. Era como si estuviera atrapada en un mundo invisible, un lugar del que yo no podía formar parte. Esa noche, al prepararle el viejo sofá cama, la escuché suspirar, un suspiro profundo y cansado, como si llevara el peso de una vida entera sobre sus pequeños hombros. Me recordó mis propias noches de insomnio, el eco de la pérdida, la soledad que a veces se cierne sobre uno. Quise abrazarla, consolarla, decirle que todo estaría bien, pero algo en su silencio, en la distancia que percibía en sus ojos, me frenaba. El miedo a asustarla, a romper la frágil paz que intentaba construir a su alrededor, me hizo guardar silencio. Mi propia noche fue agitada, interrumpida por sus sollozos dormidos, palabras entrecortadas que hablaban de miedo, de súplicas para que no la dejara. Acaricié su cabello, susurrando palabras de consuelo, pero una creciente preocupación, como una corriente de aire frío, se filtraba en mi interior. La mañana siguiente trajo consigo la luz del alba, pero no disipó la sombra que se cernía sobre nosotros. Lulú apareció con los ojos hinchados, aferrada a Barnabí como si fuera su único ancla en un mar de confusión. Le preparé su desayuno favorito, intentando crear una atmósfera de normalidad, pero la respuesta que me dio, un susurro apenas audible,
me heló la sangre y detuvo el mundo entero. Abuela, mamá me dijo que no te cuente lo que vi en la casa. Aquellas palabras, cargadas de un secreto aterrador, fueron el detonante. El sonido de la cuchara cayendo al suelo resonó en el silencio, un eco de la tragedia que estaba a punto de revelarse. Mi nieta, con lágrimas corriendo por su rostro, me contó una historia que ningún niño debería tener que presenciar, una historia que me obligó a tomar una decisión que cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. Si esta historia les ha tocado el corazón, si sienten la urgencia de la verdad y la valentía que se necesita para enfrentarla, les pido que me regalen un me gusta y se suscriban a nuestro canal. Su apoyo es fundamental para que estas historias puedan seguir siendo contadas y alcancen a quienes más lo necesitan. Y ahora, les lanzo una pregunta que me resuena en el alma. ¿Ustedes creen en Dios? ¿Creen que, incluso en las circunstancias más oscuras, puede haber un giro inesperado, una luz al final del túnel? Si su corazón responde con un sí, si sienten que esta historia, a pesar de todo, puede tener un desenlace esperanzador, les invito a decir amén en los comentarios. Y para que esta conexión sea aún más profunda, díganme también en qué ciudad viven. Quiero saber hasta dónde llegan estas palabras, hasta dónde viaja esta esperanza que compartimos. Mi nieta, Lulú, una niña de apenas 5 años, llegó a mi casa para pasar una noche que se convirtió en el preludio de un abismo de inquietud, una experiencia que me obligó a cuestionar la realidad, la confianza y la propia naturaleza humana. En esta humilde morada en la Ciudad de México, donde los recuerdos de tiempos pasados se entrelazan con el presente, sentí como un hilo de inesperada gravedad se tejía en mi vida. La actitud de su madre, Ana, esa tarde, era diferente, una tensión palpable, un nerviosismo que se reflejaba en sus manos apretadas y en su mirada huidiza. Lulú, aferrada a su viejo osito de peluche, Barnabí, parecía un pequeño pájaro asustado. Sus ropas, arrugadas, delataban un día largo y quizás difícil. Sentí un apretón en el corazón al verla tan pegada a su madre, tan ajena a la alegría despreocupada que solía iluminar su rostro. Ana se despidió con un susurro apenas audible para Lulú, prometiendo volver al día siguiente, pero su mirada fugaz hacia mí, cargada de algo que no podía definir, me dejó con una sensación de presentimiento, como si un viento helado hubiera entrado por la puerta y se hubiera instalado en mi pecho. Al entrar en la casa, intenté disipar la inquietud con la calidez de la rutina. La cena, la rutina de la noche, todo parecía normal en la superficie. Sin embargo, Lulú apenas tocó su comida. Sus ojos, grandes y llenos de una tristeza incomprensible para su edad, estaban perdidos en la nada. Se acurrucó en el sofá, abrazando a Barnabí con fuerza, la televisión encendida pero sin captar su atención. Era como si estuviera atrapada en un mundo invisible, un lugar del que yo no podía formar parte. Esa noche, al prepararle el viejo sofá cama, la escuché suspirar, un suspiro profundo y cansado, como si llevara el peso de una vida entera sobre sus pequeños hombros. Me recordó mis propias noches de insomnio, el eco de la pérdida, la soledad que a veces se cierne sobre uno. Quise abrazarla, consolarla, decirle que todo estaría bien, pero algo en su silencio, en la distancia que percibía en sus ojos, me frenaba. El miedo a asustarla, a romper la frágil paz que intentaba construir a su alrededor, me hizo guardar silencio. Mi propia noche fue agitada, interrumpida por sus sollozos dormidos, palabras entrecortadas que hablaban de miedo, de súplicas para que no la dejara. Acaricié su cabello, susurrando palabras de consuelo, pero una creciente preocupación, como una corriente de aire frío, se filtraba en mi interior. La mañana siguiente trajo consigo la luz del alba, pero no disipó la sombra que se cernía sobre nosotros. Lulú apareció con los ojos hinchados, aferrada a Barnabí como si fuera su único ancla en un mar de confusión. Le preparé su desayuno favorito,
intentando crear una atmósfera de normalidad, pero la respuesta que me dio, un susurro apenas audible, me heló la sangre y detuvo el mundo entero. Mamá me dijo que no te cuente lo que vi en la casa. Aquellas palabras, cargadas de un secreto aterrador, fueron el detonante. El sonido de la cuchara cayendo al suelo resonó en el silencio, un eco de la tragedia que estaba a punto de revelarse. Mi nieta, con lágrimas corriendo por su rostro, me contó una historia que ningún niño debería tener que presenciar, una historia que me obligó a tomar una decisión que cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. La vida, esa maestra implacable, a menudo nos somete a pruebas que ponen a prueba nuestra fortaleza y nuestra fe. Tengo 70 años, una edad en la que uno esperaría encontrar serenidad, un remanso de paz después de tantos años de luchas y experiencias. Sin embargo, el destino, con su particular sentido del humor, decidió arrojarme una vez más a las profundidades de lo desconocido. Mi nieta, a quien cariñosamente llamo Lulú, una niña de apenas 5 años, llegó a mi hogar para pasar una noche que, sin previo aviso, se transformó en el umbral de una pesadilla, una experiencia que desmanteló mi apacible existencia y me forzó a enfrentar verdades que preferiría haber ignorado. Me encuentro aquí, en mi querido hogar en la Ciudad de México, un lugar que ha sido testigo de tantas alegrías y tristezas, compartiendo no solo una historia, sino una parte de mi alma, un relato que me ha marcado a fuego y que, espero con fervor, pueda resonar en cada uno de ustedes y servir como un faro de esperanza o una advertencia. ¿Desde dónde me acompañan en este viaje? ¿Desde qué rincón de sus hogares, desde qué latitud de sus ciudades, están escuchando mi voz? Saber que hay alguien al otro lado, conectado por estas palabras, por esta vulnerabilidad compartida, me otorga una fuerza que creía haber perdido para siempre. Mi casa, un refugio de recuerdos en las afueras de esta vasta y vibrante metrópoli, irradiaba una calidez acogedora esa tarde. El aroma reconfortante de la comida casera flotaba en el aire, un intento deliberado de crear un ambiente de seguridad y normalidad para Lulú, pero algo en la actitud de mi nuera, Ana, esa noche era diametralmente diferente a lo habitual. Una tensión palpable, un nerviosismo que se manifestaba en sus manos apretadas con fuerza y en su mirada esquiva, me alertó de que algo no estaba bien. Me preguntó, con la voz teñida de una fragilidad inusual, si me importaría que Lulú se quedara, una pregunta que yo había respondido afirmativamente innumerables veces en el pasado. Sus ojos, que alguna vez reflejaron una dulzura que yo conocía y amaba, ahora albergaban una inquietud que me resultaba imposible de descifrar. Lulú, aferrada a su viejo osito de peluche, su fiel compañero llamado Barnabí, parecía un pequeño pájaro asustado, buscando protección en el regazo de su madre. Sus ropas, visiblemente arrugadas, delataban un día largo y, quizás, uno lleno de tribulaciones. Sentí un nudo en el estómago al verla tan pegada a Ana, tan ajena a la despreocupada alegría que solía iluminar su rostro infantil. Ana se despidió con un susurro apenas audible dirigido a Lulú, prometiendo regresar al día siguiente. Pero su mirada, fugaz pero intensa, que se posó en mí por un instante, cargada de un mensaje que no lograba comprender del todo, me dejó con una inquietante sensación de presentimiento, como si un viento gélido hubiera irrumpido inesperadamente por la puerta y se hubiera instalado en lo más profundo de mi ser. Al cruzar el umbral de mi hogar, intenté disipar la creciente inquietud que me embargaba, recurriendo a la calidez reconfortante de la rutina. La cena, la preparación para la noche, todo parecía desenvolverse dentro de los cauces normales de la vida cotidiana. Sin embargo, Lulú apenas probó bocado de su comida. Sus ojos, grandes y profundos, reflejaban una tristeza que me resultaba incomprensible para alguien de su corta edad. Perdidos en un vacío insondable, se acurrucó en el sofá, abrazando a Barnabí con una fuerza casi desesperada,
la televisión encendida pero sin captar su atención. Era como si estuviera atrapada en una dimensión paralela, un mundo intangible del que yo, a pesar de mis esfuerzos, no podía formar parte. Esa noche, al prepararle el viejo sofá-cama en la sala, la escuché suspirar, un suspiro hondo y cargado de una fatiga que parecía trascender su edad, como si llevara el peso de una vida entera sobre sus pequeños hombros. Ese sonido me trajo recuerdos vívidos de mis propias noches de insomnio, del eco persistente de la pérdida, de la soledad que a veces se cierne sobre uno como una sombra ineludible. Mi instinto maternal me impulsaba a abrazarla, a consolarla, a asegurarle que todo estaría bien, pero algo en su silencio, en la insondable distancia que percibía en sus ojos, me detuvo. El temor a asustarla, a romper la frágil paz que estaba intentando, con tanto esfuerzo, construir a su alrededor, me hizo guardar silencio. Mi propia noche estuvo marcada por la inquietud, interrumpida por sus sollozos durante el sueño, fragmentos de palabras entrecortadas que hablaban de miedo, de súplicas para que no la abandonara. Acaricié su cabello, susurrando palabras de consuelo, pero una creciente preocupación, como una corriente de aire frío que se filtraba por una rendija, se instaló en mi interior. La mañana siguiente trajo consigo la tenue luz del alba, pero ésta no logró disipar la densa sombra que se cernía sobre nosotros. Lulú apareció en la cocina con los ojos hinchados y enrojecidos, aferrada a Barnabí como si fuera su único y último ancla en un mar de confusión y temor. Le preparé su desayuno favorito, huevos revueltos y chocolate caliente, intentando recrear una atmósfera de normalidad y calidez, pero la respuesta que me dio, un susurro apenas audible, me heló la sangre y detuvo el mundo entero en seco. Abuela, murmuró con una voz que apenas se oía, mamá me dijo que no te cuente lo que vi en la casa. Aquellas palabras, cargadas de un secreto aterrador y un peso insoportable para una niña de su edad, fueron el detonante que hizo añicos la aparente calma. El sonido metálico de la cuchara cayendo al suelo resonó con una fuerza inusitada en el silencio de la cocina, un eco sombrío de la tragedia que estaba a punto de desvelarse. Mi nieta, con lágrimas silenciosas rodando por su rostro, comenzó a relatarme una historia que ningún niño debería tener que presenciar, una historia que me obligó, sin vacilación, a tomar una decisión que, sin lugar a dudas, cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. Si esta historia ha logrado conmoverles, si sienten la resonancia de la verdad y la valentía que se requiere para enfrentarla, les agradecería enormemente que me regalaran un me gusta y se suscribieran a nuestro canal. Su apoyo es fundamental para que estas narrativas, que buscan arrojar luz sobre realidades a menudo ocultas, puedan seguir siendo contadas y, sobre todo, para que alcancen a quienes más necesitan escuchar un mensaje de esperanza o una advertencia. Y ahora, permítanme lanzarles una pregunta que resuena profundamente en mi alma. ¿Ustedes creen en Dios? ¿Creen que, incluso en medio de las circunstancias más oscuras y desoladoras, puede existir un giro inesperado, una luz al final del túnel? Si su corazón responde con un rotundo sí, si sienten que esta historia, a pesar de las sombras que la envuelven, puede tener un desenlace esperanzador, les invito a expresar su fe diciendo amén en la sección de comentarios. Y para que esta conexión que estamos forjando sea aún más profunda y significativa, díganme también en qué ciudad residen. Quiero tener la certeza de hasta dónde viajan estas palabras, hasta dónde se extiende esta esperanza que compartimos. El aire en mi cocina se sentía denso, cargado de una verdad que apenas empezaba a asimilar. Lulú, mi pequeña nieta, con los ojos aún enrojecidos por el llanto reprimido, me había confesado algo que helaba la sangre. Abuela, mamá me dijo que no te cuente lo que vi en la casa. La frase, dicha con la inocencia rota de quien carga un secreto terrible, resonó en el silencio. Mi mano, que sostenía la espátula con la que preparaba sus huevos revueltos,
se quedó inmóvil en el aire, como petrificada. El mundo, en ese instante, pareció detenerse. El vaso de leche sobre la mesa se tambaleó, derramando un hilo blanco sobre el mantel, un presagio de la inundación de preguntas y temores que amenazaba con desbordarse en mi interior. Me arrodillé frente a ella, buscando en sus ojos claros, ahora llenos de lágrimas, una explicación, una salida a la angustia que la consumía. Su voz, temblorosa, quebró mi corazón en 1000 pedazos al revelar la atrocidad que había presenciado. Hay una niña pequeña encerrada en el sótano de la casa. Abuela, no para de llorar. Dice que le duelen mucho las manos. Cada palabra era un golpe, un recordatorio de la fragilidad de la inocencia y la crueldad que puede albergar el ser humano. El sonido del metal al caer al suelo, un estruendo seco que rompió el frágil silencio, fue el preludio de un torbellino de emociones. Me quedé paralizada, incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. Lulú, con sus ojos aterrorizados fijos en los míos, parecía implorar ayuda, como si acabara de liberar un secreto demasiado pesado para su corta edad. Quise preguntar más, indagar en los detalles, pero mi garganta se cerró, apretada por un nudo de angustia y horror. Mi nieta se lanzó a mis brazos, su pequeño cuerpo temblaba incontrolablemente, como un pajarillo atrapado en una tormenta. La abracé con todas mis fuerzas, sintiendo cada uno de sus temblores, pero mi mente ya estaba viajando a través de los recuerdos, a los días en que mi pequeña familia aún estaba intacta, tan brillante como el sol de Atlanta, una ciudad que ahora parecía un recuerdo lejano y descolorido. Aquella casa, que antes resonaba con risas y aromas familiares, se había tornado un eco silencioso de lo que fue. Recuerdo vívidamente las tardes de fin de semana, cuando mi hijo Alex, un hombre alto y fuerte, regresaba del trabajo con una sonrisa que disipaba cualquier sombra. Mamá, hoy hice reír a todo el equipo en la obra, solía exclamar mientras se quitaba las botas polvorientas, y luego levantaba a una Lulú diminuta sobre sus hombros. La risa de la niña, que apenas empezaba a caminar, llenaba la casa de una alegría contagiosa. Ana, mi nuera, era entonces una joven dulce, con una sonrisa radiante como un girasol. Pasábamos horas juntas en la cocina, preparando nuestras recetas familiares favoritas. Mamá, ¿cree que a Alex le gustará este plato?, preguntaba con los ojos brillantes de ilusión. Yo sonreía, picarona, si a Alex no le gusta lo que preparamos, yo misma lo regañaré. Esos momentos sencillos y llenos de calidez eran tesoros invaluables en mi memoria, reliquias que creía que durarían para siempre. Las cenas familiares eran mi momento favorito. Alex, sentado a la cabecera de la mesa, compartía anécdotas divertidas del trabajo, de cómo sus compañeros cantaban en los descansos. La pequeña Lulú, sentada en su regazo, escuchaba atentamente, con sus ojos enormes, interrumpiendo a veces con preguntas inocentes. Papá, ¿ese camión es tan grande como nuestra casa? Yo los observaba, mi corazón rebosante de una paz profunda. Me consideraba una mujer afortunada, con una familia completa, aunque la vida nunca había sido fácil, pero todo se desmoronó una noche lluviosa, marcada por el destino. Aún recuerdo vívidamente esa mañana temprana cuando el teléfono sonó insistentemente, rasgando mi sueño. La voz al otro lado, quebrada por el dolor, me dio la noticia: Alex había sufrido un accidente. Su coche perdió el control en una carretera oscura y resbaladiza, cayendo por un barranco. Me quedé helada, aferrada al auricular, sintiendo como el mundo entero se desmoronaba bajo mis pies. No, no puede ser, murmuré, pero la cruel verdad era inmutable. Alex, mi rayo de sol, la luz de mi vida, se había ido para siempre, dejando un vacío imposible de llenar. El funeral de Alex se celebró en un día gris, con una llovizna que caía como lágrimas del cielo. Sostuve a Lulú, que apenas tenía 2 años, apretada contra mi pecho. La niña, confundida,
Aún no comprendía que su padre se había ido para siempre. ¿Dónde está papá, abuela?, preguntó con una voz tan clara que me desgarró el alma. La abracé con más fuerza y susurré: papá está en un lugar muy lejano, pero siempre te está cuidando, mi amor. Ana estaba a unos pasos de mí, pero parecía pertenecer a otro mundo. Sus ojos estaban vacíos, su rostro pálido como una estatua de piedra. Quise acercarme a ella, tomar la mano de mi nuera, pero algo en su mirada me detuvo, un dolor tan vasto, tan profundo, que no supe cómo alcanzarla. Tras la muerte de Alex, esta casa se sumió en una niebla sombría. La sonrisa de Ana desapareció, se volvió silenciosa, retraída. Pasaba horas encerrada en su habitación. Algunos días, podía escucharla sollozar detrás de la puerta cerrada, pero cada vez que llamaba para entrar, respondía fríamente: estoy bien, mamá, no se preocupe. Quise creer que Ana superaría la tragedia, que el tiempo sanaría las heridas, pero estaba equivocada. El dolor no solo la alejó de mí, sino que la transformó en alguien que ya no reconocía. Poco tiempo después, Ana decidió mudarse a un apartamento en otro barrio. Necesito un nuevo comienzo, mamá, me dijo con voz monótona, evitando mi mirada. Comprendí que no solo quería huir de esa casa, sino también de los recuerdos de Alex, de los recuerdos que cada rincón y cada objeto evocaban. No la culpo, pero mi corazón se rompió cuando Lulú tuvo que irse con ella. La niña era la única luz que me quedaba en la vida, y ahora solo podía verla los pocos fines de semana que me permitían estar con ella. La casa se volvió enorme y fría. Mantuve la foto de Alex en la pared, junto a una foto familiar de un paseo cuando Lulú era solo un bebé, riendo a carcajadas sobre los hombros de su padre. Cada noche, me sentaba frente a esa foto y le susurraba a mi hijo: Alex, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto. Pero solo el viento silbando por el pasillo me respondía, recordándome que todo lo que me quedaba era la soledad. En visitas posteriores, noté que Lulú estaba cambiando. Sus ojos, antes brillantes y claros, ahora reflejaban una tristeza difícil de nombrar. Hablaba menos, sonreía menos, y cada vez que intentaba preguntarle algo, bajaba la cabeza y abrazaba a Barnabí con más fuerza, como si fuera su único escudo. Estoy bien, abuela, me decía siempre, pero su mirada contaba una historia diferente. Quise creerle, quise pensar que hacía todo lo posible por ser una buena madre, pero una creciente inquietud me consumía. No tuve más remedio que tragarme mis lágrimas y observar impotente cómo mi nieta se alejaba lentamente. Y fue entonces cuando el velo del secreto se rasgó por un susurro aterrador proveniente de la boca de mi pequeña Lulú. Intenté calmar a Lulú después de su desgarradora confesión, acariciando suavemente su cabello revuelto y susurrando palabras tranquilizadoras. Está bien, mi amor, la abuela se encargará de todo. Pero Lulú solo negó con la cabeza, con los ojos bien cerrados, como si quisiera esconderse del mundo entero. Apretó a Barnabí contra su pecho, su único amigo en aquellos días solitarios. Quise preguntarle más, extraer más detalles, pero al ver sus pequeños hombros temblar, no tuve el valor de insistir. Vamos, cariño, descansa un poco, le dije, con la voz tan dulce como pude. Aunque un huracán rugía en mi interior, esa tarde decidí llevarla a la escuela. Necesitaba el ambiente familiar de las aulas y la compañía de sus amigos para olvidar, aunque fuera momentáneamente, el miedo que la consumía. Mientras caminábamos por el sendero de grava que llevaba a la escuela, cada paso pesaba sobre mí. Lulú permaneció en silencio todo el camino. Solo levantaba la mirada de vez en cuando, como si quisiera decir algo, pero no se atrevía. Yo sonreía, intentando ocultar la angustia que me corroía. ¿Qué aprenderás hoy en la escuela?, le pregunté, pero Lulú solo movió la cabeza sin responder. Sabía que cargaba un peso demasiado grande para su edad. Al llegar a la escuela, decidí quedarme un momento para hablar con la señorita Jenkins, la maestra de Lulú. La señorita Jenkins era una mujer de mediana edad,
de carácter amable pero con ojos agudos, siempre atenta a sus alumnos. La encontré en la sala de profesores, donde el aroma a gis y papel aún persistía. Señorita Jenkins, ¿puedo hablar con usted un momento?, pregunté en voz baja, como si temiera que alguien pudiera oírnos. La señorita Jenkins me miró con una leve expresión de preocupación. Claro. Señora Granderson, ¿ha sucedido algo con Lulú? Me senté en una vieja silla de madera en la habitación y le conté lo que Lulú me había dicho esa mañana. Mi voz tembló al mencionar a la niña encerrada en el sótano. La señorita Jenkins escuchó atentamente, con el ceño fruncido y las manos firmemente entrelazadas. Cuando terminé, vaciló por unos segundos, como si estuviera eligiendo cuidadosamente cada palabra. Señora Granderson, yo también he notado un cambio en Lulú últimamente. Se asusta con facilidad. A veces se distrae en clase y no logra concentrarse. Hizo una pausa, mirándome con inquietud. En la clase de arte, ha estado dibujando imágenes muy extrañas. Casi siempre es una niña solitaria en una habitación oscura. Detrás de ella, hay líneas negras desordenadas, como barrotes. Mi corazón se encogió como si alguien lo estuviera apretando. Esas líneas negras, como barrotes. Las palabras de la señorita Jenkins fueron un golpe directo, confirmando mis temores. ¿Cree que esto es algo fuera de lo común?, pregunté, casi en un susurro. La señorita Jenkins negó con la cabeza, su mirada cargada de preocupación. No puedo decirlo con certeza, señora, pero estoy preocupada por su estado emocional. Es posible que esté pasando por algo muy difícil. Asentí, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Gracias, señorita Jenkins, dije, levantándome, aunque mis piernas temblaban como si no pudieran sostenerme. Caminando de regreso a casa, me sentía como un fantasma. Las imágenes de los dibujos de Lulú, la niña en la habitación oscura y las líneas negras como barrotes no me dejaban en paz. Me preguntaba qué había visto Lulú. ¿Realmente había una niña atrapada, o sería solo la imaginación de una niña profundamente herida? Pero sus ojos asustados y su voz temblorosa no me permitían descartar la historia. Necesitaba más pistas, más pruebas para entender qué estaba sucediendo. Por la tarde, me senté en mi porche, observando las flores de tapia que florecían en el patio. El viento soplaba con fuerza, y sentí un escalofrío, como si trajera consigo una advertencia. De repente, vi al señor Sterling, nuestro vecino anciano y amable, pasar. El señor Sterling era muy querido en el vecindario, un viudo con una mirada perspicaz, como si nada en esa calle pudiera escapar a su atención. Al notar mi semblante angustiado, se detuvo, apoyando su bastón de madera en el escalón. Señora Granderson, ¿se encuentra bien?, preguntó. Parece que ha visto al diablo. Sonreí débilmente, tratando de ocultar mi preocupación. Solo un poco cansada, señor Sterling. ¿Cómo está usted? Pero él no se dejó engañar. Se sentó en el banco de madera a mi lado y dijo con voz grave: Señora Granderson, sé que usted no se preocupa por nada. ¿Está pasando algo con Lulú? Dudé, sin saber si debía compartir mi inquietud. Pero al recordar la mirada asustada de Lulú, decidí contarle solo una parte, lo suficiente para sondear. Lulú me contó algo extraño sobre una niña pequeña en la casa de Ana. Ya no sé qué pensar. El señor Sterling frunció el ceño, entrecerró los ojos. Tras un momento de silencio, bajó la voz, como si temiera que alguien pudiera oírlo. Señora Granderson, hay algo que no le he contado a nadie. Una noche, la semana pasada, no podía dormir, así que salí al patio. Vi a Ana corriendo hacia su casa, de la mano con una niña pequeña. Definitivamente no era Lulú. Era muy tarde, pasada la medianoche. Se detuvo, mirándome como si no estuviera seguro de si debía continuar. También escuché un llanto ahogado. En ese momento, pensé que era Lulú enferma llorando, pero ahora que escucho su historia,
Parece extraño. Las palabras del señor Sterling me golpearon como un rayo. Mi corazón latió con fuerza. Mis manos se aferraron a la barra de mi abrigo. ¿Está seguro, señor Sterling? ¿Miró bien? Pregunté con la voz temblorosa. Él asintió, con la mirada pensativa. No pude verle bien la cara. Pero no era Lulú. Era más pequeña y tenía el pelo más corto. No quise decir nada por miedo a juzgar mal a Ana. Pero, por favor, tenga cuidado, asentí, sintiendo como las piezas sueltas comenzaban a encajar en un rompecabezas aterrador en mi mente. Esa noche, Ana vino a buscar a Lulú. Me quedé parada en la puerta, observándola entrar. Mi corazón se sentía pesado. Su mirada, afilada como un cuchillo, examinó mi cuerpo de arriba a abajo como si evaluara cuánto sabía. Gracias por ver a Lily, dijo Ana con frialdad, sin rastro de su antigua cordialidad. Lulú se escondió detrás de su madre, aferrando a Barnaby con fuerza, mirándome con ojos ansiosos. Quise retenerla, hacerle más preguntas, pero la mirada furiosa de Ana me detuvo. Tomó la mano de Lulú y la arrastró rápidamente sin decir nada más. Me quedé en el umbral, observando cómo sus siluetas desaparecían en la oscuridad del callejón, mi corazón oprimido por una premonición sombría. Al amanecer, un peso insoportable se instaló en mi pecho, como si el mundo entero se hubiera puesto en mi contra. Decidí salir de mi zona de confort y enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Tomé el primer autobús hacia el centro de la ciudad, sentada en el fondo, mirando por la ventana empañada. Las calles familiares pasaban, pero ese día parecían distantes, frías. El edificio de la comisaría apareció ante mis ojos, un edificio antiguo con paredes manchadas. Entré y el aire, pesado con el olor a papel húmedo y café quemado, intensificó mi ansiedad. Me paré frente al escritorio principal, mis manos temblando mientras agarraba mi abrigo, tratando de mantener la voz firme. Necesito hablar con el oficial a cargo, dije al joven patrullero, que estaba revisando algunos expedientes. Me miró con una chispa de curiosidad y luego me llevó a una pequeña sala donde el comandante Davis estaba sentado detrás de un escritorio de madera rayado. El comandante Davis era un hombre de mediana edad con un rostro endurecido y ojos cansados, como si hubiera sido testigo de demasiadas historias dolorosas. Me senté, respiré hondo y comencé a contarle todo. Hablé del susurro de Lulú, de la niña encerrada en el sótano, de los extraños dibujos descritos por la señorita Jenkins y del relato del señor Sterling sobre la niña desconocida que apareció tarde en la noche. Mi voz tembló, pero intenté hablar con claridad, como si cada palabra fuera un ladrillo para construir un muro de verdad. Señor, sé que esto suena una locura, pero Lulú no está mintiendo. Mi nieta está asustada, y creo que algo muy malo está sucediendo. Terminé, mirando fijamente a los ojos del comandante Davis, esperando que pudiera ver la urgencia en los míos. El comandante Davis escuchó, su mano golpeando rítmicamente sobre la mesa, pero cuando terminé, negó lentamente con la cabeza. Señora Granderson, entiendo su preocupación, dijo con una voz monótona y sin emoción, pero todo lo que tenemos son las palabras de una niña, algunos dibujos y el testimonio de un vecino. Esto no es causa suficiente para solicitar una orden de registro para la casa de mi nuera. Sus palabras fueron como un balde de agua fría en mi cara. Sentí que la sangre se detenía en mis venas. Apreté las manos con fuerza para contener el temblor. Pero ¿y si realmente hay una niña en peligro? Señor, imploré, mi voz quebrándose. Si Lulú dice la verdad, y no hacemos nada, ¿qué pasará con esa niña? El comandante Davis suspiró, y un leve destello de compasión apareció en sus ojos. Presentaremos su informe, respondió con la misma frialdad, pero por ahora tiene que esperar. Necesitamos pruebas más concretas. Quise gritar, decir que el tiempo no espera a nadie, que cada minuto podría ser un minuto de peligro para la niña de la que Lulú habló, pero solo asentí. Me levanté, sintiendo que mis piernas apenas podían sostenerme. Gracias, señor,
murmuré, aunque por dentro solo quería gritar de impotencia. Al salir de la comisaría, sentí como si el mundo entero me diera la espalda. El sol del mediodía golpeaba con fuerza, pero yo solo sentía frío. Caminé hasta la parada del autobús, con la mente en blanco, repitiendo sin cesar. ¿Qué hago ahora? Esperaba que la policía actuara de inmediato, que creyeran las palabras de Lulú, pero ahora solo me quedaba la soledad y el temor de no poder proteger ni a mi nieta ni a esa niña sin nombre. Esa tarde, fui al mercado a comprar comida, intentando ocuparme con las cosas del día a día para mantener la calma, pero, mientras caminaba entre los puestos familiares, escuché los susurros. Pobre señora Granderson, se está volviendo loca, debe tener problemas de cabeza, murmuró una vendedora de pescado a su colega, lo suficientemente alto para que yo lo oyera. ¿Quién acusa a su propia nuera de secuestrar niños? Me detuve, sintiendo una punzada en el corazón. Me volví hacia ella, pero inmediatamente bajó la cabeza, fingiendo estar ocupada con el pescado en su puesto. Lo supe al instante. Ana había actuado más rápido de lo que pensaba. Ya había esparcido la noticia por todo el vecindario, diciendo que yo estaba delirando por extrañar tanto a Lulú que inventé una historia para recuperar a mi nieta. Regresé a casa con el corazón pesado como una piedra. Me senté en el porche, observando las flores de tapia caer, intentando encontrar un poco de calma, pero la tragedia alcanzó su punto álgido esa misma noche. Cuando el sol se puso, escuché un coche detenerse frente al portón. Ana vino a buscar a Lulú, pero esta vez no entró en casa como de costumbre. Se quedó en el patio abrazando a Lulú con fuerza, llorando histéricamente frente a su hermano. Esan, me está calumniando. Esan, grita Ana, con la voz entrecortada, dice que secuestro niños, que quiero arruinar mi vida, solo quiero cuidar de Lulú, y ella me hace esto. Esan, un hombre alto y rudo, se acercó a mí, señalando con el dedo y gruñendo, señora, por favor, deje a mi familia en paz. ¿Quién se cree usted para atreverse a difamar a mi hermana así? Me quedé inmóvil, mi corazón apretado como si me estuvieran estrangulando. Los vecinos comenzaron a reunirse en la calle, y todas esas miradas de curiosidad, pena y desconfianza se fijaron en mí. La pobre señora Granderson debe extrañar demasiado a su nieta, por eso inventa cosas, murmuró alguien. Pobrecita, se está haciendo mayor, asintió otro. Quise gritar. Quise decir que no estaba loca, que Lulú había visto algo horrible, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Me quedé allí parada, inmóvil, sintiendo que el mundo entero se volvía contra mí. Desde el coche, Lulú se giró para mirarme por la ventana. Sus ojos estaban llenos de tristeza y desesperación, como si dijera, abuela, sálvame. Quise correr hacia ella, abrazarla, no dejarla ir, pero mis piernas estaban clavadas en el suelo. Ana encendió el motor y el coche se marchó, dejándome sola, expuesta bajo la mirada del vecindario. Escuché los murmullos a mis espaldas de personas que antes eran vecinas cercanas y ahora me miraban como a una anciana perturbada. Podía estar sola, pero en el fondo sabía que no podía rendirme. Tropeando, entré en casa después de aquel amargo enfrentamiento frente a los vecinos. Mis pasos eran pesados, encadenados por las miradas de sospecha y los susurros. Pensé que ya me había acostumbrado al dolor de la pérdida, pero ahora me sentía como una hoja seca arrastrada por el viento, sin fuerzas para resistir la tormenta. Me desplomé en el viejo sillón de la sala, mi mirada fija en el retrato de Alex en la pared. La sonrisa de mi hijo era tan cálida como siempre, pero eso solo me desgarró más por dentro. Alex, ¿qué debo hacer?, susurré, mi voz ahogada en el silencio de la habitación. Nadie respondió, solo el viento silbando en el porche y las noticias en la televisión que no podía oír. Lo único que escuchaba era mi corazón gritando en silencio. Me quedé allí con las manos cubriéndome el rostro,
sintiendo que el mundo entero me había dado la espalda. La imagen de Lulú mirándome por la ventana del coche con esa tristeza infinita era como un cuchillo perforando mi alma. Ana había logrado convertirme en la lunática del vecindario. Sus rumores de que yo estaba alucinando porque extrañaba demasiado a mi nieta eran como agujas clavándose en mi orgullo. Había depositado todas mis esperanzas en la visita a la comisaría, pero solo recibí la fría negativa del comandante Davis. No hay pruebas suficientes, me dijo. ¿Cómo podía esperar cuando Lulú estaba aterrorizada? Cuando quizás otra niña desconocida estaba en peligro, no pude dormir esa noche. Me quedé en la cama con los ojos abiertos, mirando al techo, escuchando el reloj contar cada segundo de mi desamparo. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada de Lulú o escuchaba su terrible susurro de nuevo. Hay una niña pequeña encerrada en el sótano. Me giré, abrazando la almohada donde Lulú durmió la noche anterior, como si aún contuviera su aroma, como si pudiera darme fuerzas para continuar. Pero todo lo que sentía era un vacío frío en el pecho. Me pregunté, Clara, ¿estás haciendo lo correcto o eres solo una vieja delirante? Como dicen. A la mañana siguiente, todavía intenté ir al mercado como de costumbre, esperando que el ajetreo me ayudara a distraerme, pero al entrar, sentí un cambio obvio. Los vendedores habituales, aquellos que solían saludarme con una sonrisa amable, de repente se quedaron en silencio al verme a lo lejos. Se inclinaban el uno hacia el otro, murmurando, y sus miradas eran una mezcla de lástima y distancia. Pobre señora Granderson, extraña tanto a su nieta que ha perdido la cabeza. Oí susurrar a un vendedor de verduras a la mujer a su lado. Bajé la cabeza, aceleré el paso y fingí no haber oído, pero cada palabra me golpeó como un martillazo en el pecho. Quise gritar, decirles que no estaba loca, que Lulú había visto algo terrible, pero sabía que hacerlo solo haría que todos creyeran aún más en la historia de Ana. De camino a casa, me encontré con Brenda, mi mejor amiga en el vecindario. Estaba en el portón con una cesta de mimbre en las manos, y su rostro se llenó de preocupación al verme. A diferencia de las demás, Brenda no me evitó, se acercó, me llevó a un rincón cerca de la cerca y me apretó las manos con fuerza. Clara, yo te conozco, dijo en voz baja pero firme. No creo que inventarías esto. Vi los ojos de Lulú anoche cuando Ana se la llevó. La niña estaba asustada. Clara, si te rindes ahora, este arrepentimiento te acompañará el resto de tu vida. Sus palabras recorrieron mi espalda como un rayo. No disiparon mi desesperación, pero encendieron una pequeña chispa de esperanza. Tomé su mano, con lágrimas a punto de caer. Brenda, gracias, susurré, pero no sé qué hacer. Nadie me cree. Brenda apretó con más fuerza, con una determinación en sus ojos que yo no había visto en mí misma en mucho tiempo. Tienes que seguir adelante, Clara, por Lulú y por ti misma. No dejes que los chismes te hagan retroceder. Asentí, aunque mi corazón seguía pesado. Brenda tenía razón, no podía rendirme, pero ¿qué podía hacer cuando sentía que el mundo entero estaba en mi contra? Esa tarde, comencé a podar las tapia en el patio, buscando un poco de calma en la rutina. Los pétalos rojos caían al suelo como pequeñas gotas de sangre, aumentando mi malestar. De repente, oí pasos apresurados. El señor Sterling, el vecino anciano, apareció en la cerca con un paquete de café en la mano y una mirada misteriosa en su rostro. Señora Granderson, tiene que ver esto, dijo, bajando la voz como si temiera que alguien pudiera oírlo. Dejé de hacer lo que estaba haciendo, con el corazón encogido. ¿Qué sucede, señor Sterling?, pregunté, acercándome a él. Me llevó adentro, cerró la puerta firmemente y sacó un viejo teléfono celular de su bolsillo. Le pedí a mi sobrino en la tienda de la esquina que revisara las cámaras de seguridad de la semana pasada, explicó, con la voz temblando de emoción. Mire, Clara,
Creo que necesita ver esto. La pantalla se iluminó, mostrando imágenes borrosas y granuladas. Contuve la respiración y vi el video. Era Ana, mi nuera, la mujer que una vez fue parte de mi familia, llevando de la mano a una niña desconocida, llevándola a casa apresuradamente, tarde en la medianoche. La niña vestía un pijama desgastado, con el pelo enredado y una figura más pequeña que la de Lulú, caminando torpemente como si tuviera miedo. Yo, Clara, una mujer de 65 años, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El murmullo de Lulú sobre una niña encerrada en el sótano ya no era la historia confusa de una niña, era la verdad, y este video era la prueba por la que había rezado. Miré al señor Sterling, mi voz fallando en mi garganta. Señor Sterling, ¿está seguro de que no hay ningún error?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Él asintió firmemente, su mirada más seria que nunca. No puede haber error, señora Granderson. Yo sexta esa escena con mis propios ojos. Simplemente no imaginé que la cámara también la hubiera registrado. Estuve en el patio esa noche y sé que no era Lulú. Sus palabras fueron como una puñalada, dolorosas, pero también me dieron fuerza. Agarré el teléfono con fuerza como si fuera mi único salvavidas en la tormenta que me estaba hundiendo. Gracias, señor Sterling, susurré, casi al borde de las lágrimas. No sabe lo importante que es esto para mí. Sin pensarlo dos veces, decidí que tenía que llevar ese video a la comisaría de inmediato. No podía esperar más. Cada minuto que pasaba era un minuto en el que la niña del video, y quizás Lulú también, permanecían en peligro. Rápidamente me puse un abrigo viejo, cubrí mi cabeza con un pañuelo y salí de la casa del señor Sterling con el corazón ardiendo. El camino de grava que llevaba al distrito parecía más largo hoy, cada paso pesado, pero lleno de determinación. Pensé en Lulú, en sus ojos asustados, y en Alex, mi hijo, que seguramente querría que protegiera a su hija a toda costa. Al entrar en la comisaría, el aire tenía el mismo olor, papel viejo y café quemado, pero esta vez, no sentí miedo. Tenía pruebas y no me iría hasta que actuaran. Inmediatamente pedí hablar con el comandante Davis. El joven patrullero en la recepción me miró, quizás notando la urgencia en mis ojos, y rápidamente me llevó a la sala familiar. El comandante Davis estaba sentado detrás del escritorio, su rostro severo y sus ojos cansados. Señora Granderson, de vuelta, dijo con una pizca de sorpresa. ¿Alguna novedad? Respiré hondo, coloqué el celular del señor Sterling sobre la mesa y dije, señor, tengo pruebas, por favor, vea este video. Reproduje el clip y la imagen de Ana y la niña desconocida apareció en la pantalla. Le conté lo que el señor Sterling había visto, lo que Lulú me había contado, y también el extraño dibujo que había hecho en la escuela. Mi voz tembló, pero intenté sonar clara y firme. Esta no es Lulú, y no sé quién es esta niña, pero creo que está en peligro. El comandante Davis vio el video, frunciendo el ceño, pero su mirada todavía estaba llena de duda. Podría ser que solo estuviera cuidando a la hija de una amiga, dijo en un tono monótono. Sus palabras fueron otra puñalada que hizo que mi corazón se hundiera. No podía dejar que descartara esa evidencia. Me incliné hacia adelante, casi suplicando. Le ruego que investigue más. Esa niña no es de nuestro vecindario. Vivo allí desde hace tantos años. Lo sé, y Lulú, mi nieta, está asustada. Habla de una niña encerrada en el sótano llorando, diciendo que le duele la mano. Le ruego, créame. Quizás la urgencia en mi voz o la desesperación en mis ojos hicieron que el comandante Davis vacilara. Hizo una señal a un joven oficial cercano. Verifique si hay algún informe de persona desaparecida que coincida con las características de esta niña, ordenó seriamente. El oficial asintió, revisó los archivos y comenzó a teclear rápidamente en la computadora. Permanecí sentada, mi corazón latiendo con fuerza,
mis manos agarrando la punta de mi abrigo como si estuviera aferrándome a mi última esperanza. Pocos minutos después, el joven oficial gritó de repente: «Comandante, mire esto». La niña del video tiene características que coinciden con Chloe Vance, de 5 años, reportada como desaparecida hace 2 semanas en el condado vecino. Le mostró la pantalla de la computadora al comandante Davis, y vi cómo su rostro cambiaba instantáneamente. Sus ojos cansados ahora mostraban una seriedad que nunca antes había visto. Se levantó abruptamente y dijo con firmeza: «Verifique la información de inmediato, póngase en contacto con la comisaría vecina, solicite el archivo completo de la desaparición». Mi corazón latía con fuerza dentro de mi pecho como si estuviera a punto de explotar. Era eso, era la prueba que necesitaba. El nombre de la niña, Chloe, fue como un rayo que atravesó la oscuridad de mi alma. Miré al comandante Davis, las lágrimas a punto de caer, pero las contuve. «Gracias, señor», susurré, mi voz quebrada. Al tejer estas experiencias, emerge un patrón de resiliencia que trasciende las adversidades. Las sombras del pasado, aunque profundas, no han logrado eclipsar la luz de la esperanza que persiste en el corazón humano. Hemos sido testigos de cómo la fragilidad de la inocencia puede desvelar verdades ocultas, y cómo la valentía, a menudo nacida de la desesperación, puede ser el catalizador del cambio. La comprensión de las complejidades que subyacen en las relaciones humanas, en las motivaciones que impulsan nuestras acciones, se vuelve cada vez más nítida a medida que avanzamos. En este trayecto, hemos vislumbrado la intrincada red de circunstancias que pueden llevar a individuos por caminos inesperados, a veces oscuros. La fuerza de la conexión familiar, incluso en sus formas más fracturadas, se revela como un ancla, un punto de referencia en medio de la tormenta. Las cicatrices que la vida deja, lejos de ser meras marcas de dolor, se transforman en testimonios de superación, en recordatorios de la capacidad innata del ser humano para adaptarse y, en última instancia, para sanar. Cada revelación, cada desafío enfrentado, ha contribuido a la conformación de una comprensión más profunda, como un río que, al fluir, va esculpiendo el paisaje a su paso. Estas vivencias han modelado una perspectiva renovada. La fragilidad inherente a la confianza, la complejidad de la verdad y la inquebrantable fuerza del espíritu humano son hilos que se entrelazan, creando un tapiz rico en matices y significado. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, nos acercamos a la comprensión de que las lecciones más valiosas a menudo residen en los momentos de mayor vulnerabilidad. Es en este crisol de experiencias donde la anticipación por lo que vendrá se intensifica. Las preguntas que resonaron al principio, aquellas que parecían carecer de respuesta, ahora comienzan a perfilar contornos más definidos. El camino hacia la resolución, aunque no exento de desafíos, se vislumbra con una claridad nacida de la perseverancia y la búsqueda incansable de la verdad. Nos encontramos en la antesala de una reflexión final, listos para asimilar las enseñanzas acumuladas y mirar hacia adelante con una perspectiva transformada. Al caer el telón sobre esta historia, no queda sino la resonancia de las verdades desveladas y la profunda gratitud por la fortaleza que emana de cada rincón de la experiencia humana. Lo que comenzó como un susurro de miedo en la voz de una niña se transformó en un torbellino que arrastró consigo secretos largamente guardados, desmantelando las fachadas y exponiendo la cruda realidad que se ocultaba tras ellas. No se trata de juzgar, sino de comprender la intrincada red de circunstancias, de miedos y de desesperaciones que pueden llevar a las almas por senderos tortuosos. La fragilidad de la inocencia, personificada en la valentía de Lulú, se erige como un faro, iluminando la oscuridad y demostrando que, incluso en las sombras más densas, la verdad tiene el poder de abrirse paso. La lección que perdura es la inquebrantable fuerza del amor familiar, ese vínculo que, aunque a veces puesto a prueba hasta el límite, posee una capacidad asombrosa para sanar y reconstruir. Hemos sido testigos de cómo la adversidad puede fracturar,
pero también de cómo la perseverancia y la fe pueden tejer nuevos lazos, más fuertes y significativos. La historia nos enseña que la empatía y la valentía son las herramientas más poderosas que poseemos para enfrentar los desafíos, para proteger a los más vulnerables y para asegurar que la justicia, en su forma más pura, prevalezca. Ahora, al mirar hacia adelante, no como espectadores, sino como participantes activos en el gran tapiz de la vida, la verdadera práctica comienza. La reflexión sobre estas vivencias no debe ser un mero ejercicio intelectual, sino un impulso para la acción, para la observación atenta de nuestro entorno y para la defensa incansable de aquellos cuyas voces aún no han sido escuchadas. Cada uno de nosotros tiene el poder de ser un agente de cambio, de extender una mano amiga, de ofrecer consuelo y de recordar que, en la interconexión de nuestras vidas, la compasión es el lenguaje universal que nos une. Que la historia de Lulu y de Chloe sirva como un recordatorio perpetuo de que la verdad, aunque a veces dolorosa, es el camino hacia la sanación y la esperanza, y que el coraje para buscarla es la semilla de un futuro más brillante